Bien, mis hermanos. Nuevamente, vámonos todos a Éxodo 14. Vamos a dar cierre a este primer método de estudio, uno de varios que vamos a revisar para nuestra vida diaria en comunión con nuestro Dios y en estudio de la palabra. Entonces, vámonos todos a Éxodo 14, del 5 al 14. Y ahora sí, me voy a ir dando una vuelta rápido. ¿Qué tal les fue con este texto, mis hermanos? ¿Qué utilizaron para como meditación en este texto? ¿Cuál fue su reflexión? ¿A dónde llegaron? ¿Qué es lo que vieron a través de este pasaje? Vamos a, vamos a verlo. Entonces voy a empezar así como los tengo aquí en mi cámara. Voy a empezar con Josh, por favor. ¿Qué tal te fue con este pasaje? Me fue bien. Lo que yo traté de hacer es, este se presta mucho para hacer la parte histórica, como lo vimos la semana pasada. Sin embargo, lo que quise hacer era hacerlo por un análisis de cada uno de los versos. Y en el primero, por decirlo, empiezo a dar cuenta de que el faraón egipcio básicamente hace, los egipcios se arrepienten de haber dejado a los israelitas irse. Entonces, como que se da la idea de que había una bruma de pensamiento, como que lo bueno que habían realizado, dejarlos ir, pues ya se están arrepintiendo. Entonces, básicamente se están arrepintiendo, ahora sí que en lugar de sus pecados, están arrepintiéndose de lo bueno que estaban haciendo. Entonces, por eso me lleva al pensamiento de que a lo mejor eso es lo que hace que endurezcan los corazones de las personas, el regresarse al pecado. No lo sé. Ellos no habían aceptado totalmente esto, pero tenían un temor, ¿no? Y así me voy en cada una de estas, voy preguntándome de cada una de las situaciones hasta que llegan hasta el lugar donde está junto al agua, y estaba en un lugar, el mar de Pihairot, frente a Baal Señor Zephón. Y de nuevo hago una pregunta ahí, ¿este lugar tiene que ver con Baal? Por decir, entonces voy haciendo mis preguntas y luego las voy a querer investigar. Y eso es básicamente lo que me sucede. Luego hasta el final dice de que no hay que preocuparse, de que hay que estar quietos. Entonces eso me lleva en todo cada uno, y hice como hipervinculación con otras cosas que me acordaba yo de la Biblia. Y entonces, por decir, me recuerda lo que son el Salmo 46:10. Y es esto, mmm, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es de la Reina Valera. Entonces, como que se van repitiendo ciertos patrones o ciertas cosas que se van viendo en otros lugares de la Biblia, y luego me hice las preguntas de que cómo lo puedo aplicar y cómo lo puedo y cómo debo de cambiar mi situación. Ok, hasta ahí. Muchas gracias, Josh. Vamos aquí. Hermana Fabiola, ¿cómo le fue con este pasaje? ¿Qué meditó sobre este pasaje? Ujú. Pues yo medité precisamente el hecho de que el faraón se da cuenta de que se escaparon, cosa que no le parece, y lo ve con las gentes mm, eh, que lo ayudan, y entre ellos se dan cuenta que hicieron mm, pues mal en haberlos dejado ir, y que quién iba y cómo iban a terminar ese trabajo. Entonces el faraón, mm, lleno pues de coraje, de que se habían ido y que él estaba en condiciones de pérdida, pide entonces que le traigan su carro y se une para llevar un ejército impresionante, lleno de muchísimos carros, jinetes, y todos al mando, todos los egipcios al mando para poder llegar con los israelitas, cosa que se proponen. Ellos van llenos de gozo, pero el Señor, eh, Él hace que
precisamente el, el rey egipcio los persiga. Ese es lo que él tiene ya planeado. Llegan y salen en busca precisamente de ellos. Ellos van muy confiados, muy contentos porque se dan cuenta de que ya están por alcanzarlos. Sin embargo, ellos se encontraban frente al mar, pero al darse cuenta que los egipcios efectivamente estaban por alcanzarlos, imploran al Señor, imploran a Dios y después de esto, eh, eh, él los trata de calmar y les dice que ellos estén tranquilos porque el Señor va a hacer algo que ellos se darán cuenta que lo que Él va a hacer para ayudarlos. Sin embargo, no hay quien le reproche a Moisés de por qué los sacó de Egipto, que él insistió desde que estaban allá y desde entonces no les querían hacer caso, que ellos preferían quedarse a trabajar con los egipcios. Y les dice Moisés que si están viendo a los egipcios, que los vean porque nunca más los van a volver a ver, porque el Señor, que ellos se fijaran que en esto, que el Señor estaba ahí para hacer una cosa grandiosa para ayudarlos. Eso es lo que en grandes, en una lectura que yo estuve al pendiente, me costó mucho trabajo por lo que le decía, pero me dio mucha satisfacción el poder tener una hilación de algo tan importante. ¿Qué es lo que nos quiere decir con todo esto? Ahorita vamos a La, llegar para allá, hermana Fabiola. Ahorita llegamos a ese punto, espérenme tantito. Ahorita llegamos a ese punto de qué es lo que nos quiere decir Dios en a través de este pasaje. Pero miren, hermanos, lo que hizo la hermana Fabiola es exactamente esto que habíamos dicho de describir un texto con tus palabras. Es leerlo, 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 leerlo y contarlo tú, con tus palabras, así. No transcribir como el texto, digámoslo así, en otra versión. Otras versiones nos ayudan, como el lenguaje actual y Dios habla hoy, ¿no? Pero esta parte de decirlo con tus palabras, volver a narrar la historia, pero con tus palabras, es esta parte de uno de los métodos de estudio que vimos. Muchas gracias, hermana Fabiola. Ahorita vamos a la parte de la aplicación. Este, alguien más, hermanos, que quiera decir cómo le fue, que quiera contarnos cuál es la meditación que hizo y cómo le fue. Hermana Yuriko, Sí quisiera que lo escuchara porque yo resumo las cosas a ver, muchísimo adelante. y lo entendí un poco diferente. En meditación puse, este pasaje es bello y siempre debemos tener presente que Dios nuestro Señor siempre nos protege del mal y quiere lo mejor para nosotros y debemos de seguir sus mandatos y jamás dudar de lo que decide para nosotros. Esa es mi meditación. Ok. Ahí, por ejemplo, hermana Yuriko, Sí. es la reflexión, es una reflexión, creo que ya es un punto de llegar a la aplicación. Por ejemplo, lo que usted está haciendo ya está llegando a la aplicación. ¿A qué es lo que usted va a hacer?
como tal. Está muy bien, esa aplicación está muy bien. Hay que hacerlo un poquito más particular. Nada más en este proceso, yo sé que usted hizo un proceso para llegar a esa aplicación. Tuvo que hacer un proceso de estudiar el texto, de analizarlo, de leerlo varias veces. Que en ese punto, cuando usted lo leyó, o sea, cuando usted leyó el texto, ¿qué hizo? ¿Cómo lo leyó? ¿Cuántas veces lo leyó? ¿Cómo le fue? Lo leí 3 ocasiones y lo analicé punto por punto. Todo Ah, ok. llegó a una conclusión como meditación, vaya. Sí, 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 perfectísimo. Sí, así lo hice. Y muy corto, muy resumido, ¿no? Pero sí ya entendí lo que se quiere sobre la meditación. Perfectísimo. Ahorita vamos a llegar a esa parte porque lo que usted me dijo es más una aplicación. Es ya todo lo que usted vio, todo el análisis que usted hizo, ya está aplicado a lo que, a esta parte para usted, ¿no? Que es lo que nos iba a decir la hermana Fabiola ahorita. Ahorita llegamos a esa parte para volverla a escribir. Ahorita me la vuelve a leer para que podamos redactarla aquí abajito. Pero esta parte de lo que me dijo ahorita, este análisis por versículo. Yo sé que lo llevó a ese punto y está bien padre, está muy bonita la parte de su aplicación, me gustó mucho, créame que me gustó mucho. Ahorita vamos a hablar un poquito más Gracias. acerca de eso. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir? Adriana. Sí, muy. Yo lo que hice fue, pues como que lo que ocurrió en estos versículos era que yo lo estaba viviendo, Ajá, sí, o sea, yo era la perseguida, yo era, en fin, todo lo que hay para no ser, para no redundar. ¿Qué sentimientos encontré? Pues hubo sentimientos de duda, de inconformidad, de enojo, de temor, de reclamo, pero también de tranquilidad y de esperanza. Y también hice preguntas, ¿no? O sea, como que, este, por ejemplo, que yo diga, ¿por qué desconfío? ¿A qué le tengo temor? ¿Por qué no descanso en el Señor? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Por qué a veces te quieres quedar en tu zona de confort y que Dios tiene todo el control? Eso es lo que yo hice en esta parte. perfectísimo. Muchas gracias, Adriana. Este está muy bien, está muy padre. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir cómo le fue en esta parte de la meditación? Yo, A ver, Diana y después Manolo. ok. Yo me visualicé, obviamente, como acaba de decir la hermana Adriana, que yo era la perseguida junto con los israelitas, ¿no? Entonces, dice, imagino ser los israelitas o un israelita y el temor, la frustración, el miedo que sintieron al ver los carros de guerra del faraón y de los egipcios y sentir el temor al morir junto con mi familia, incluso los niños, incluso a mi hijo pequeño. Sin embargo, al escuchar a Moisés, me tranquilizó, se tranquilizó mi alma, aunque mi cuerpo aún sentía miedo. Y obviamente vienen ya las preguntas que tú nos pusiste para hacer, que ya son cosas prácticas, pero yo lo único que te puedo decir es que sí hay muchas cosas que aprender de este texto porque muchas veces estamos en un lugar, más allá de que de confort, sino en un lugar en donde a veces ni siquiera somos felices y Dios nos está mostrando otro camino para seguir y nos anclamos a esa situación conocida por mala que sea. Y Dios tiene grandes planes para nosotros. Entonces yo me hice varias preguntas, entre ellas, a qué estoy siendo esclava y que Dios me está sacando de ahí? Y bueno, ya puse en práctica todas las preguntas que tú nos hiciste, pero eso creo que ahorita no va, ¿o sí? Ahorita, las preguntas sí, las puedes decir. La Ah, aplicación bueno, ya llegamos más adelante, pero las preguntas, si ok. las tienes y las quieres comentar, adelante. Sí, ¿debo cambiar alguna actitud? Sí, tengo que acrecentar mi confianza en el Señor. ¿Encuentro algún ejemplo a seguir? Sí, a Moisés que confió en el Señor y sabía con certeza que él nos iba, que él no nos iba, que él no nos iba a abandonar. ¿Hay alguna verdad que debo de aprender? Sí, Dios es un Dios que cumple sus promesas, es fiel y guarda su palabra. ¿Hay algún motivo de alabar a Dios? Por supuesto, Dios se merece toda la honra y la gloria porque Él es Dios, es un Dios de amor y de misericordia.
Perfectísimo. Muchas gracias, Diana. Ahorita el ejemplo de Diana y de Adriana es una de estas situaciones que nos ayudan a visualizar estas preguntas y cómo las podemos ir respondiendo y cómo nos pueden ayudar justo a reflexionar sobre el tema, sobre el pasaje que estamos viendo. Y entonces, después de toda esa reflexión, ¿no? Como lo que hizo nuestra hermana Yuriko, después de toda esa reflexión, entonces ahora sí caerá una aplicación personal para nuestra vida. Pero hacernos todas esas preguntas, hacer todo ese análisis de casi versículo por versículo, el tema general, nos va a ayudar a llegar a un punto de la aplicación. ¿Vale? Alguien, Manolo. Bueno, yo no había dicho, pero la digo. Es una reflexión, decía. Dice, ¿quién no se ha sentido alguna vez atrapado por alguna situación que le ha generado un temor incontrolable? Es habitual enfrentar eh, situaciones en las que no veamos la posibilidad de una salida, como en su día ocurría con la nación de Israel, atrapada entre Migdol y el mar, y bajo la amenaza de Faraón y su ejército. Estaban atrapados y tenían que escoger entre tres opciones: rendirse, combatir o confiar en Dios. Em, Rendirse significaba volver a la esclavitud. Combatir era algo para lo que no estaban preparados. Tan solo les quedaba confiar en Dios, pero era algo que les faltaba. Ok, déjame análisis del pasaje y reflexión. Ok, muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Este ya es una combinación de varios, si se dan cuenta, es una combinación de hacerte las preguntas de reflexión, de incluso visualizarte en ese momento. O sea, tal vez no como lo que decía Diana, ¿no? De ir sintiendo estos sentimientos y lo que nos decía Adriana también, de ir sintiendo como todo, pero sí lo estás, si bien no te estás ubicando en el momento, sí estás formando parte. Entonces te visualizas en eso y es parte de ir desarrollando estas prácticas para cada texto. Va a haber incluso algunos pasajes que sean muy históricos, como lo que nos decía Josh de este, pero que tal vez no nos podamos visualizar tanto, que tal vez por más que queramos ponernos ahí, pues de plano no nos vamos a sentir ajenos a eso y lo vamos a ver desde afuera. Y también verlo desde afuera nos ayuda, ¿no? Ponernos desde tal vez como el narrador incluso, no sé, o sea, ir viendo eso. Josh, muchas gracias, Manolo, por cierto. Eh, Perdón. Bueno, yo no hice todas las preguntas, o sea, veo que estás poniéndolo. Yo no estoy haciendo todas las preguntas que tengo. Se van a contestar preguntas acerca de este pasaje porque yo tenía entendido que ahorita lo que teníamos que ver era como el método de estudio nada más, porque yo tengo muchas preguntas. Sí, no, Luego, ahorita, las preguntas de Diana, por ejemplo, fueron las preguntas que yo les había dado como método de reflexión que nos ayudarían. Esto de, ¿tienes un pecado que considerar? ¿Tienes algún personaje para seguir? Estas preguntas que te ayudarían a la reflexión, más allá de las preguntas que te salgan del pasaje. Esas las vamos a ver un poquito después. Estas preguntas que tanto está reflexionando Manolo y las que reflexionó Diana son preguntas que salen las herramientas que yo les había dado. Si te das cuenta, no les respondí ninguna de las preguntas. Ellos respondieron las preguntas. esa era la cuestión. Sí, 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 porque sí. veo muchos motivos, o sea, por decir, es decir, cómo va Dios al rescate de los israelitas, y luego cuando ya están por morir, vamos a ponerlo así, y también viene a rescatarnos, o sea, porque la pregunta que dice, ¿hay algún motivo para alabar a Dios? Pues yo digo que venga Jesús, ¿no? O sea, para rescatarnos es como que siempre está al final, o sea, esos motivos los voy viendo, o si no, por decir la idea de que Eva y Adán se echan un poquito entre ellos la culpa, y también los israelitas le quieren echar la culpa, así como de que no, es que, ¿por qué no sabes? Pero ahorita no se va a ver, no se va a responder las preguntas. Ok, Todavía no llegamos a ese punto. Aguántame tantito. Vamos partes por partes, porque de estas preguntas, te digo, son parte de las preguntas que tú mismo te vas respondiendo a través del texto. ¿Vale? Son unas preguntas de ayuda para reflexión del texto como tal. ¿Alguien más, hermanos? Quisiera comentar cómo les fue con esto, esta parte de la meditación, qué fue lo que hicieron. ¿Alguno de ustedes quiere compartirlo? A ver, yo, hermano, yo A ver, leyendo, o sea, me puse a leer la historia, ¿no? Entonces sí, me puse a pensar,
bueno, si todo estaba tan tranquilo, si ya se iban, ya les habían dicho, váyanse en paz, ¿no? Váyanse en paz. ¿Por qué? Porque Dios cambió el corazón de los egipcios y ahí van otra vez sobre ellos, ¿no? O sea, porque ya habían hecho tabiques, ya viendo la historia anterior, o sea, llenos más atrás, ya habían estado de esclavos, ya los habían martirizado y Dios decide sacarlos y después no, pues que ahora que vaya el faraón detrás de ellos, ¿no? Y hasta dije, pues cierta razón, sí tenían razón en enojarse, ¿no? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para que o nos aplaste el faraón o aquí nos ahogamos, ¿no? Y entonces me puse a pensar, ¿por qué? Porque a veces estamos ya llevando la vida, ¿por qué estamos tan padres ya viviendo nuestra vida cristiana, ¿no? Ya nos entregamos al Señor y después llegan allí toda una serie de cosas que nos pasan, ¿no? Inesperadamente. Y uno se pregunta, yo me he preguntado, no le he preguntado al Señor por qué, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué estoy pasando esta situación? Y creo que allí lo contesta Moisés, no dice, esténse quietos, esténse tranquilos. Y así el Señor a veces nos dice, estate quieta, estate tranquila, yo te voy a mostrar mi poder, aunque no lo entendemos, porque yo entiendo y estamos en la turbulencia, ¿no? Allí los egipcios estaban atrás de ellos y el mar allí, ¿no? ¿Y quién iba a creer a Moisés, no? Entonces, pues o sea que le hice así ahora sí no me puse a escribir tanto, sino una cosita pequeña y dije, ¿para qué? ¿Para qué pasamos por situaciones? ¿Para qué? Me llevó a primero preguntar, ¿para qué si Dios ya los había sacado, pues se hubieran ido en santa paz, ¿verdad? Pero no, ahí vienen los faraón detrás de ellos, ¿no? Así, yo me puse a ver, nosotros estamos tranquilamente, ¿no? Como quien dice, y de pronto nos llegan las pruebas y nos llegan situaciones desesperadas, pues que no estamos ya no somos cristianos, pero no, Señor nos dice, estate tranquilo, estate quieto, yo te quiero enseñar mi poder, te quiero que veas que soy un Dios vivo, que sea un Dios verdadero, ¿no? Que no nada más estás ahí, tus oraciones a lo mejor al viento, sino que de veras te oigo que en donde estés y la situación aunque no la comprendas, ahí está. Esa fue así como mi meditación, ahora sí muy, a lo mejor más chiquita que la otra vez. No, 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 y muchas gracias, porque es parte de todo esto. Nuevamente, eh, los pasos que yo les di son solamente una guía, son parte de una herramienta, ¿vale? Que las podemos usar al pie de la letra, definitivamente podemos usarlas al pie de la letra y nos van a ayudar a nosotros llegar a un punto específico. Pero también podemos llegar a este tipo de pasajes, a este tipo de reflexiones, meditaciones, a través de lo que dice la hermana Angelita, a través de, por ejemplo, lo que hizo Josh, a través de lo que hizo la hermana Yuriko. Este, es un pasaje, lo leí varias veces, estoy analizándolo por ejemplo, también, al igual que Manolo, le diría a usted, hermana Angelita, usted de pronto está condensando ya varias de estas cosas en una misma situación, porque usted está analizando el pasaje, usted está haciéndose las preguntas, ¿no? Pero las preguntas ya interiorizadas, se está visualizando, lo puse aquí, ¿no? Se está visualizando ese pasaje, pero en una situación que a usted le podría estar pasando, ¿no? Y se empieza a hacer las preguntas, ¿por qué? O sea, por qué tendría que pasarles así? ¿Por qué si Dios lo sacó ya con gran poder y todo eso, y ya pasó lo de las plagas y ya pasó todo eso, ¿por qué todavía tiene que pasar esto? Eso es parte de este proceso de reflexión, es parte de este proceso de meditación y es una de las cosas bien lo voy a decir con esta palabra, aunque a veces no necesariamente lo es, pero es bien agradable. Es bien agradable que salgan esas dudas, esas preguntas. Es muy bueno que salgan esas preguntas, porque nos ayuda muchísimo más a reflexionar, oye, ¿por qué? Y entonces, conforme vamos leyendo también el texto, va a haber algunas preguntas que se van a responder en el mismo texto, ¿no? Como, ¿por qué tienen que andar sufriendo esto? Bueno, pues porque el Señor va a pelear por ustedes. Porque Dios quiere que entiendan que Dios va a pelear con ustedes. Eso lo dice el texto ahí mismo, ¿no? No se tarda el texto en decir, en respondernos esa duda. Pero hay otras dudas que no salen, como lo que nos decía Josh, por ejemplo. Bueno, esto del mar y de estos lugares, Baal, Zebón, tiene que ver con Baal, pero a Baal no nos lo han presentado. No ha aparecido hasta este momento nada de Baal. Ya sabemos que aparece Baal en algún momento más adelante en la historia.
pero que de pronto aparezca aquí, ¿tendrá relación con aquello otro? Esas preguntas, mis hermanos, esas preguntas son valiosísimas. Son valiosísimas. Y en el método de estudio que vamos a ver la siguiente semana, vamos a empezar a responder algunas de esas de una manera más profunda. Pero vamos para allá. Muchas gracias, hermana Angelita. Muchas, muchas, muchas gracias. O no sé si todavía va a complementar algo más. Creo que no. ¿Alguien más, hermanos, que tenga, que quisiera comentar respecto a cómo les fue en la parte de la meditación? Raúl, ¿Ya me escuchan? listo. Ok, mira, yo por lo regular cuando leo un versículo como ese, bueno, todos estos versículos, por lo regular yo siempre agarro palabras, ¿no? La lucha, los egipcios, la fidelidad, confianza, angustia, libertad, miedo y sobre todo recordar de dónde me rescató Dios. Esas son preguntas que tengo y pues cada una tiene su contestación, porque casi siempre trato de aterrizar las historias que aparecen, aterrizarlas en mi vida, qué es lo que está, si realmente estoy pasando por esa parte. Y yo me voy mucho sobre el pueblo israelita, porque yo llegué a un momento en que cuando estaba siendo cristiano me empezó a ir mal y mal y mal y mal. Yo casi dije, pues prefiero regresarme a mi vida que tenía. Sentía yo entre paréntesis decir que me estaba yendo mejor cuando no era cristiano. O sea, ¿cómo se llama? Me conecté mucho con esa parte cuando vemos tantas angustias que de repente pasamos, pues llega un momento en que yo dije, híjole, yo creo que me regreso. Así es como tengo, y cada palabra que saqué, cada situación que fue teniendo, ya después le di su contestación. Eso Ok. es muy. Ok, ok, muchas, muchas gracias, Raúl. Y también es parte de esto, ¿no? Una de las estrategias que les decía era esto de las palabras, ¿no? Y las palabras las podemos tomar de diferentes puntos, desde buscar su significado, desde encontrar sus etimologías, hasta qué es lo que significan esas palabras para nosotros, ¿no? Y muchas gracias, Raúl, por esta parte de la reflexión y de meditación sobre esto. ¿Alguno más, hermanos, que quiera compartir esta parte? Sino para saltarnos a las aplicaciones que escribieron cada uno de ustedes. ¿Listo? Ok, vámonos a las aplicaciones entonces. Ahora sí, vámonos así como nos fuimos de uno por uno. Josh. Que, bueno, la aplicación la puse más sencilla. Pues en las situaciones más complejas, mantener el control y esperar con convicción, porque en mis reflexiones había hecho una referencia entre lo que sería lo que Moisés había manejado con algo que se parece a mucho al estoicismo, que es una filosofía de Zenón. Pues, o sea, que como de que pero uno tiene un porqué, o sea, como de que tienes una esperanza de Dios y en la otra es como que confiando en ti. Entonces, por eso así como de que hay que estar manteniendo el control, porque el estoicismo es mucho de mantener el control y de hecho es un fruto del espíritu, el mantener el control. Entonces hay que tratar de mantener el control, quedarse quieto y esperar la convicción de Dios, que bueno, no, que es lo que va a hacer Dios. Esa fue mi aplicación. ¿Esperar la qué, perdón? Esperar su convicción o su aplicación o lo que vaya a ser Dios. Esperar el resultado, pues, de lo que va a ser Dios. O sea, que no tengamos paciencia Ok, y perfectísimo. control. Control en paciencia. Va. Muchas gracias, Josh. Aprovechando ahí, hermana. Espérame, es que voy a ir así como los tuve hace ratito. Hermana Fabiola, ¿cuál fue, ahora sí, cuénteme, cuál fue la aplicación para su vida? Mi aplicación es el darnos cuenta
de la similitud de lo que leímos en la vida que llevamos actualmente. Entonces, es una enseñanza por la grandeza de Dios con los israelitas, con nosotros, que tenemos la oportunidad de ver, de sentir su presencia, y muchas veces no lo hacemos. La mayoría de ellas no lo hacemos, como ellos que habían estado siendo ayudados. Así comento la aplicación con nosotros, que hemos sido ayudados muchísimas veces, y yo no me quedo atrás de esa ayuda tan misericordiosa que ha tenido. Pero nos seguimos preguntando, pastor, ¿por qué? ¿Por qué de esto? ¿Por qué, si ellos estaban viendo y sintiendo toda la ayuda que estaban teniendo, no la apreciaron, ni de Dios, ni de Moisés, que les había demostrado toda esa paciencia, toda esa ayuda directamente como humanos? Hermana Fabiola, por ejemplo, ¿cómo resumiría usted para usted este pasaje en una sola frase? Para usted, para su vida, en una sola frase todo este pasaje. Lo resumo: En una sola frase, pero así, en una sola frase para su vida. enseñanza. Para mi vida, enseñanza. Ok, perfectísimo. Sí, y esto viene en parte de todo lo que nos acaba de mencionar. Muchas gracias, hermana Fabiola. Ahí está, listo. Hermana Yuriko, ahora sí, dígame su aplicación, la que nos leyó hace un momento. Sí, la que leí hace un momento y le quiero agregar otros párrafos. ¿Sí? A ver, Hola. recuerde nada más que hay que procurar que la aplicación sea lo más corta posible. O sea, una frase, dos frases, no más Ok. de tres frases. Debe de ser lo que nosotros entendimos para nuestra vida de ese pasaje. Sí. Adelante. Bueno, es que tengo dos situaciones. Una que lo había puesto como meditación y el otro que contesté una pregunta, ¿debo cambiar de actitud? Eso siento que es como una aplicación. A ver, dígamela. Dice, sí, ser muy fuerte y nunca dudar de Dios, sobre todo cuando lo que pase nos provoque sufrimiento, porque Dios sabe lo que hace y nos ama y protege y quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Miren, todavía puedo escribir rápido en la computadora. Este, bien, hermana Fabiola, hermana Yuriko, perdón. Muchas gracias. Eso es una aplicación bien interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las aplicaciones. Todavía no les voy a dar comentarios, nada más las estoy recogiendo. Pero muchas gracias, hermana Yuriko. Vamos ahora con la aplicación de Adriana y después la de Diana para que la vayan preparando. Sí, bueno, yo puse que tengo que esperar en el Señor. Él va a actuar en el momento que Él lo quiera, todo de acuerdo a su voluntad. Y le doy las gracias por todo lo que me ha ayudado y lo que me ayudará, aunque enfrente a muchos faraones. Es decir, faraones son
las situaciones problemáticas que pueda haber en mi vida, que haya tenido o que vaya yo a tener. Entonces la confianza y la espera en el plan del Señor. Ya resumiendo, puse más cosas, pero como dijiste que más chiquito, pues chiquito, pero mi Perfecto. primera reflexión fue que tengo que saber que me demuestra los temores y desconfianza que también tengo como cualquier humano y tengo que esperar en el Señor. ¿Sí? Perfectísimo. Ok. Diana, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Yo también voy a tener, te voy a dar el abstract porque lo tenía en otros rengloncitos, pero bueno, en este es más pequeño. Confianza absoluta en Dios en cualquier circunstancia, ya que Él siempre tiene lo mejor para mí. Ah, listo. Ok, muchas gracias, Diana. Vamos ahora con Manolo y después hermana Angelita y después Raúl. Yo muy. ¿Listo? Bueno, mi aplicación para mi vida es que no importa qué tan grande sea una situación, un problema, siempre que confiemos en el Señor, Él va a mostrar grandes cosas. Eh, no nos queda más que confiar en Él y como dice, el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Entonces, a veces no hacer nada es hacer mucho, siempre y cuando estemos confiando en Él. Dando en él. Listo. Muchas gracias, Manolo. Quedamos que hermana Angelita. A ver, que en mi vida tendré situaciones que no comprendo, que no comprenderé, pero el Señor siempre estará conmigo y saldrá en mi defensa. Por lo tanto, tengo que aprender a depender totalmente de Él. Por lo tanto, perdón. Tengo que aprender Ajá. a depender totalmente de Él. Bien. Muchas gracias, hermana Angelita. Y Raúl. Ah, tu micrófono, Raúl. ¿Ya? Listo. Sí, ok. Teniendo pues la confianza y la fidelidad del Señor en medio de cada una de las angustias. Y eso es lo que yo pienso de cualquier problema que tengamos y nada más compartirles, ¿no? Siempre trato una frase que cuando murió mi hijo, con la que me dieron ahí en donde él estudió, me decía en memoria de un gran valiente que tanto luchó y se mantuvo firme hasta el final, a pesar de todos los problemas que tuvo durante su enfermedad. Eso es lo que trato siempre de estar haciendo para cualquier problema. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por compartirnos esto. Josh. Perdón, que nada más quería hacer una aplicación alterna porque, bueno, no lo tocamos realmente, pero yo vi que había dos cuestiones de esto, pero bueno, por el otro lado, los egipcios que dejaron ir a los israelitas habían hecho algo bueno, porque de hecho antecedente a este es de que les dieron hasta cosas para que se fueran, porque en un momento a lo mejor no creyeron en Dios, pero sí creyeron en Dios, creyeron que les estaban haciendo cosas malas, entonces vámonos, váyanse, pues que no queremos nada con ustedes. Bueno, la idea es de que ellos hicieron algo bueno, los dejaron ir, de cierta manera, o sea, hasta les dieron cosas para que se fueran. No hay que arrepentirse, es una aplicación, nunca hay que arrepentirse de hacer algo bueno, a pesar de que hayamos sido medio forzados a hacerlo. Nunca hay que arrepentirse de lo bueno que hagamos. Pero eso es por parte por los egipcios que, bueno, su punto de vista sería eso, no hay que arrepentirse, porque ellos como que se arrepintieron de hacer el bien. Ok, ok. Ahorita vamos a llegar a hablar un poquito acerca de eso. Bueno, aquí tenemos sus aplicaciones.
rápido, hermanos, para que la tengamos bien presentes y cosas que habíamos platicado la semana pasada respecto a esto de las aplicaciones. Tengan presente que deben de ser muy particulares para ustedes. ¿Vale? Estas aplicaciones deben de ser para ustedes. Deben de buscar evitar lo más posible decir una aplicación general o para alguien más o para un grupo de personas. Tiene que ser para ustedes, para lo que está pasando en su vida, lo que ustedes están viviendo, lo que ustedes están sintiendo, lo que ustedes están experimentando. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Vale? Sí, nuestra mente nos lleva de pronto a pensar en grupo, en la comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en más personas, en nuestros hijos, padres, hermanos. Automáticamente queremos también sacar aplicaciones para más gente y eso es una cosa natural de nuestra mente. Pero en este sentido, ahorita tenemos que enfocarnos lo más posible a hacer algo para nosotros, ¿vale? Para nosotros, para lo que está pasando en nuestra vida. Y nuevamente, siendo o tratando de ser lo más específico, tratar de evitar estas generalidades de tengo que ser siempre confiado. Ok, sí, todos tenemos que ser siempre confiados, pero tú, en concreto, ¿en qué tienes que confiar en Dios? ¿Qué de tu vida sabes que tienes que aprender a confiar más en Dios? Concreto, ¿vale? Porque sí, todos sabemos y entendemos que tenemos que confiar en Dios, pero tú, ¿en qué específicamente? ¿Vale? Hay que ser todavía un poquito más específicos en ese tipo de cosas respecto a nuestra vida. Tengo que aprender. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que me está enseñando este pasaje que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que están haciendo que está hablando a mi vida que yo tengo que aplicar a mi vida en concreto? ¿Vale? Nada más para que lo tengamos esto presente porque sus aplicaciones me gustaron muchísimo. Créanme, me gustaron muchísimo sus aplicaciones. Creo que ya fuimos más específicos, creo que ya tratamos de ser menos generales, pero todavía hay que tratar de ser más específicos, incluso aunque a veces sintamos incómodo algunas cosas, porque normalmente cuando estos textos llegan tan profundo a nuestra vida, es porque sabemos que hay algo concreto que necesita ser confrontado. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo más en este proceso de la reflexión, ¿no? Y para eso están las preguntas, justamente, para eso están las preguntas para llegar hasta este punto. Ahora, respecto a la memorización, mis hermanos, ¿qué texto ustedes pusieron para aprender? Así de manera muy rápida, si me pueden comentar en los... nada más abrir su micrófono, ¿qué texto pusieron ustedes para aprenderse? Yo, A ver, Diana, eh, ¿cuál? yo el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Éxodo 14:14. 14, ok, 14, Yo 14. también. ¿Todos Nosotros más? también. Ok, Adriana y Manolo también, Raúl Igual, también. sí. Yo puse el 13, el 14-13. Ok, el 14, 13 que dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los ¿Cómo el rescatará Señor hoy. lo rescatará hoy? Yo no puse nada. Nada más puse hasta allí, ¿no? O sea, ya lo demás habla de los egipcios, así como que dije, este es para mí. Vamos a ponerle 14, 13a. Ajá. Bien. ¿Alguien más puso otro texto, mis hermanos? ¿O todos pusimos estos dos? ¿O alguno de estos dos? ¿Es correcto? Sí. Ok, bien. Ok, con eso vamos a cerrar esta parte del devocional que hicimos todos juntos de Éxodo 14, del 5 al 14. ¿Vale? Vamos a hacer... No, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a cerrar hoy con esto el estudio de hoy. Aquí voy a parar la grabación, ¿vale? Denme un segundo.